Hola de nuevo, vamos a ver la segunda parte de síndrome confusional o delirio. Los delirios, ya lo habíamos visto, que pueden ser, o los cuadros confusionales, alterar el estado del paciente y ser hiperactivo, en el cual se manifiestan por excitación, hiperactividad motora, el paciente está inquieto, se levanta, se puede golpear, o hipoactivo, en el cual el paciente está con tendencia a la somnolencia, al estupor, al sopor, bueno, y si avanza puede avanzar al coma, ¿no? Está callado, puede estar alucinando, pero callado, el paciente no se comunica mucho. Para plantear algunos diagnósticos diferenciales, a veces uno puede tener en cuenta que es una cosa es un episodio agudo, como un cuadro confusional en un paciente sin antecedentes, y otro caso es el paciente que ya viene con un deterioro, lo hemos comentado en la clase anterior, deterioro sutil o más avanzado que por algún fenómeno externo o interno, modificable o no modificable, lo conduce a este cuadro confusional, ¿no? En el cual vamos a evaluar, en este caso, el tiempo de evolución, en el cual ya el paciente viene afectado de una dolencia neurológica cognitivo-conductual. El paciente, bueno, va a tener afectadas distintos elementos, ¿no? Entonces vamos a ver, el paciente puede estar excitado, puede tener alteraciones de la conciencia, los dominios cognitivos, vamos a evaluar la respuesta autonómica, el lenguaje y las apraxias. En el caso de una afasia, que a veces esto, si bien no es tan frecuente la afasia como manifestación de ACV, es bastante común encontrarlo en la sala de guardia y está en uno de los 5 puntos de manifestación más común del ACV, en el cual el paciente, bueno, va a tener el lenguaje diferente, las palabras no van a tener la estructura usual. No es que el paciente cambie necesariamente una palabra con otra, sino que puede tener parafasias, neologismos y vamos a alterar el contenido. En ese caso es muy importante porque a veces uno confunde un paciente como que está confuso y en realidad está afásico. Es una diferencia muy importante tener en cuenta porque la afasia aguda es un síntoma característico de un ACV agudo que tiene una conducta específica. El delirio versus un episodio psicótico, la edad a veces es más común en la gente joven, no se afecta la memoria, las alucinaciones pueden ser visuales o auditivas, bueno, y los episodios previos y un estrés predisponente como dato que orienta la clínica. En el caso de los delirios hipoactivos, puede ponerse en duda con una depresión, en el cual la depresión tiene la memoria conservada, la conducta previa, la orientación. Bueno, y cuando hay una afectación exclusivamente de la memoria, como en las telenovelas, llamémosla así, indudablemente cuando es exclusiva de la memoria no es orgánico, salvo un cuadro que hay que tenerlo presente, que se llama amnesia global transitoria, que es bueno que lo conversen con su docente para aclararlo. Es muy fácil reconocerlo y relativamente fácil o frecuente en la práctica de urgencia. La evaluación inicial básica en la emergencia, algo hemos visto antes, simplemente para repasar, porque es un poco lo que uno tiene que tener presente. ABC de la emergencia para cualquier emergencia y pensar en 5 causas comunes. Una alteración de la glucemia, un accidente vascular, una convulsión, el paciente puede estar séptico o alguna dificultad o fallo respiratorio. La evaluación es muy importante, ver el tiempo de evolución, la manifestación, que sea el curso fluctuante, qué otros síntomas asociados hay, y esto me refiero al examen clínico general, las medicaciones previas, la historia social, de trauma, de tóxico, la historia médico-quirúrgica es importante y el examen físico. Es un problema clínico. Si bien en la práctica a veces un paciente confuso hay una tendencia general a llamar al neurólogo, habría que revertir entre todos esa tendencia general porque no es un problema neurológico, es un problema clínico. Porque como podemos ver en la primera clase y en esta, la mayoría de las manifestaciones o causales o predisponentes son clínicos. Una manera de hacer un examen prolijo en un paciente que ingresa y queremos evaluar o cuantificar el cuadro confusional, podemos evaluar distintos dominios. La atención,
pidiéndole que reste de 107 sucesivamente, o decir los meses del año de atrás para adelante, la orientación con el lugar, identificar familiares, la memoria, decirle 3 palabras y pedirle que la repita, o describir la situación, cuándo fue que entró, cómo entró, quién lo trajo. Bueno, el pensamiento abstracto, si sabe por qué está internado, hacerle interpretar algún refrán. Bueno, el pensamiento, que lo vamos a interpretar con lo que dice el paciente, con la respuesta, con la fluencia verbal, o si es capaz de decir frutas en 1 minuto, a ver si sostiene la atención, y en el caso de la percepción, describir el entorno, saber dónde está, o describir alguno de los elementos del ambiente. Entonces, para evaluar un paciente confuso en el internado, la historia clínica, dijimos que revisar la medicación es fundamental por medicamentos nuevos o retiro de medicamentos, un laboratorio de rutina, que lo podemos ver aquí. En el caso de buscar infección oculta en orina, un hemocultivo, una placa de tórax, y si no hay causa obvia y no hay ningún elemento que mande específicamente la búsqueda en un sentido, el laboratorio, digamos, general sería ver los ionogramas, magnesio, tiroides, dosaje de drogas, gases en sangre, screening toxicológico si uno cuenta con eso, el electrocardiograma, punción lumbar si uno sospecha una infección del sistema nervioso. Bueno, por supuesto que una tomografía o una resonancia según lo que se califique más útil, y un electroencefalograma cuando estuviera indicado y uno presume algún tipo de encefalopatía muy particular o estados convulsivos. Hay pacientes que entran y salen de cuadros convulsivos y uno puede interpretarlo como cuadros confusionales. ¿Qué medidas a tomar? Bueno, tratar de encontrar la causa y corregirla, tratar de balancear el entorno sensorial, un ambiente con buena luz, con elementos de guía, el televisor para ver la hora y el programa, o una radio, algún tipo de información que lo haga sentirse familiar al paciente. Una cara conocida siempre es más importante que 3 profesionales de la salud que no conoce. No empezar a negarle y enfrentarse con el paciente explicándole que no está Napoleón en la habitación, sino que aceptarlo y evitar confrontar, evitar drogas cuando se puedan, tratar de ordenar el sueño, y los fármacos que se usan en estos casos son los neurolépticos o las benzodiazepinas. Aquí podemos ver cuáles son los agentes recomendados en un síndrome confusional de cualquier naturaleza, y esto siempre apuntando a que el paciente tenga riesgo, está sobre todo en las formas inquietas, si está violento, puede agredirse, correr riesgo su salud por una caída o una agresión, o agredir a alguien del entorno, ¿no? Vemos que aquí tenemos los fármacos, cualquiera de estos podemos utilizar por las vías que ahí se ponen. Respecto al seguimiento, el paciente no suele tener recuerdos de lo que pasó, hay que informar a la familia, explicarle todo esto de no confrontar, de acompañarlo, de facilitarle todas las cosas que se puedan, tanto cuando está internado como cuando se va a su casa, que la recuperación puede demorar. ¿Y qué es importante? Bueno, es importante la prevención. Si bien cuando un paciente llega confuso, pero es importante advertir y educar al familiar o al entorno o al mismo paciente de qué medidas son las que debería estar advertido para evitarlo, y esto tiene que ver con corregir fenómenos sensoriales o de pérdida sensorial, si anda mal el audífono, que se mejore, evitar la deshidratación, la inmovilización prolongada, mantener hábitos saludables de sueño, alimentación regular, etc., ¿no? Uno se va a hacer énfasis en tener un control más estrecho con los pacientes de riesgo. Bueno, y el médico y los familiares familiarizarse con los fármacos y la dosis, ¿no? Porque a veces uno ve algunas prescripciones que son un poco particulares, tanto por la subdosis como la dosis excesiva. Las complicaciones que pueden acompañar a estos cuadros de delirio: el paciente está excitado o está muy deprimido, por lo tanto no va a comer, no se va a hidratar. Esto puede hacer que su estado de conciencia le favorezca las neumonías por aspiración o las úlceras por presión, por inmovilidad prolongada. La inmovilidad prolongada, la debilidad
o pérdida de función, dolor corporal. Esto lo predispone a caída y fracturas, o el paciente puede levantarse y perderse, como puede ocurrir en cualquier ámbito hospitalario. Las consideraciones tienen que ver con manifestaciones parciales o cuadros subsindrome, y esto se refiere a formas parciales o muy delicadas, porque a veces no siempre uno recibe el paciente excitado, perdón, pero a veces puede estar nada más que con una expresión muy sutil y estar en un pleno delirio, ¿no? Puede ser la única manifestación a veces de un cuadro sistémico, de una sepsis. La clave es la historia. Bueno, y prestemos atención a todo lo que puede haber hecho de nuevo el paciente, incluido terapias complementarias o alternativas, o preparados comerciales, o cosas que compre por internet, o que compre en algunos ámbitos comerciales que, bueno, algunos preparados que uno no sabe bien lo que tiene. Tratar la causa, como decía hoy, es una prioridad, y el diagnóstico temprano para evitar las complicaciones. Fíjense la cantidad disculpe que está en inglés, pero la cantidad de fármacos que pueden, simplemente para mostrar algunos de los fármacos que pueden generar un cuadro agudo de delirio o un síndrome confusional. Y finalmente dejo ahí para que ustedes vean que la cantidad de fármacos que podemos ver, que podemos utilizar para manejar estos cuadros en agudo, sobre todo cuando no podamos hacer ningún otro tratamiento no farmacológico, como amigar el entorno, amigar el trato, un trato afectuoso, tratar de interactuar lo justo, hablar con palabras cortas, claras, para que el paciente pueda entender mejor. Y con esto terminamos el tema síndrome confusional.